Buenos días, bienvenidos a Capilla del Calvario, en Liberia. Para nosotros, como cada miércoles y domingo, es un privilegio saber de que el Señor nos permite ser involucrados dentro de su obra, tanto en esta ciudad como en cada hogar donde se está transmitiendo, ¿verdad?, la obra del Señor Jesucristo, tratando incluso todos los días con nuestras vidas, con nuestros corazones, perfeccionándonos poco a poco, ¿verdad?, y trayendo convicción a nuestras vidas, a nuestros corazones, acerca de quién es Él, ¿verdad? Vamos a iniciar un tiempo de oración, luego tener tiempo de adoración, para luego iniciar con el estudio de la palabra de Dios. Hoy iniciamos con el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos. Entonces, crea una expectativa de que despierte un hambre, una sed por escudriñar la palabra de Dios y poder estudiar juntos este Evangelio de Marcos. Señor, te damos gracias en esta mañana porque tú eres Dios, que tú eres Dios de guerra, tú eres Dios de paz, tú eres Padre eterno, porque tú eres nuestro consolador, tú eres príncipe de paz, tú eres Rey de reyes, Señor de señores. Eres soberano, todopoderoso. Por eso te adoramos, por eso te exaltamos, por eso es que venimos a rendir culto a ti, porque eres el único y verdadero Dios, el único que merece la gloria, la honra de nuestras vidas. Y venimos en adoración a entregarte todo a ti. Ponemos este servicio en tus manos para que conforme nosotros podamos venir y adorarte y entregar nuestro tiempo, nuestra vida a ti, Señor, tú puedas traer de tu Espíritu Santo a nuestras vidas entendimiento, convicción, palabra a la hora de estudiar la Biblia, Señor, y que tú traigas entendimiento a nuestras vidas para poder seguir escudriñando tu palabra y seguir admirándote, Señor, por las cosas que tú nos deseas enseñar. Te damos la gloria a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Fuente de la vida eterna y de toda bendición, ensalzar tu gracia tierna, bebe cada corazón, tu piedad inagotable, abundante en perdonar, único ser adorable, gloria a ti debemos dar. Toma corazones, llénalos de tu verdad, de tu espíritu los dones y de toda santidad, guíanos en obediencia, humildad, amor y fe, nos ampare tu clemencia, Salvador, propicio ser. Siendo perfecto, Él murió, así que libre estoy por Él. Dios es el juez que decidió, culpado a Él por mi perdón, resucitado, Salvador, justicia mía, perfección, el inmutable, grandioso, el Rey de gloria y gracia.
siendo perfecto, Él murió. Así que libre estoy por Él. Dios es el juez que decidió culparme a Él por mi perdón. Resucitado, Salvador, justicia mía, perfección, el inmutable, grandioso, el Rey de gloria y gracia es. Jesús te sabe. Gracias, Señor. Es por su sacrificio que vivimos. Señor, bendice este tiempo, bendice este servicio. Ponemos este tiempo en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Buenos días. Espero que todos estén bien en casa. Posiblemente eso es nuestra última semana aparte, pero posiblemente el próximo domingo podemos reunir juntos. Entonces yo estoy obviamente muy emocionado para ver ustedes aquí en la casa de Dios para adorar a nuestro Señor juntos y para estudiar su poderosa palabra juntos también. Pero bueno, vamos a empezar. Hoy empezaremos el Evangelio de Marcos, pero antes de comenzar nuestro estudio capítulo por capítulo y versículo por versículo, esto es lo que estudiamos la palabra de Dios aquí en nuestra iglesia. Estudiamos un libro por completo, empezamos el capítulo 1 y terminamos en el final y luego elegimos otro libro para estudiar. Pero antes veremos una visión de conjunto para tener una mejor fundación del Evangelio de Marcos. Para mí es esencial que entendamos cosas acerca de este libro. Entonces, muchas personas piensan que los evangelios son iguales o idénticos. Tenemos 4, pero son lo mismo. Y es la verdad que algunas partes de los evangelios son similares o que relatan algunos de los mismos acontecimientos. Pero podemos ver que los evangelios fueron escritos a diferentes audiencias originales y contienen diferentes perspectivas. Entonces, para empezar, quiero que veamos algunas diferencias entre los evangelios. Entonces, primero, los libros de Mateo, Marcos y Lucas son conocidos como los evangelios sinópticos. Esto significa que pueden ser leídos lado a lado. Esto es decir, estos 3 evangelios tienen muchas similitudes, pero cada uno tiene un estilo distintivo y propio. Aprendemos que con estos 3 que en Lucas tenemos 40% de lo que encontramos en Marcos. Y también en Mateo vemos casi 90% de lo que encontramos en Marcos también. Pero
sus perspectivas son completamente diferentes. Y también el Evangelio de Juan está escrito de una manera diferente que Mateo, Marcos y Lucas. Nos relata la vida y ministerio de Jesús desde un punto de vista diferente. Entonces, si está tomando apuntes, primero con Mateo, el Evangelio de Mateo. En el Evangelio de Mateo nos muestra que a Jesucristo como el Rey. Y su audiencia original fueron los judíos. Mateo hace muchas referencias y citas del Antiguo Testamento, lo que obviamente los judíos saben. Lucas, en el Evangelio de Lucas nos muestra a Jesucristo como el Hijo del Hombre, Hijo del Hombre. Y su audiencia original fueron los griegos. El libro de Lucas registra muchas conversaciones y discursos que Jesús tuvo con sus discípulos acerca de las verdades espirituales. Entonces vemos conversaciones entre ellos cuando está caminando en la calle, cuando están viajando o alrededor de una mesa. Lo que llamó la atención de los griegos porque ellos amaban ¿qué? La filosofía y los discursos. Y el Evangelio de Juan nos muestra a Jesús como el Hijo de Dios. ¿Okay? Esa es la diferencia. Lucas, el Hijo del Hombre. Pero en Juan, el Hijo de Dios. Es en el libro de Juan que vemos una mayor demostración de su deidad. Su audiencia original fueron los cristianos. El libro de Juan nos muestra la intimidad entre Cristo y los creyentes, es decir, los que pertenecen a Él. Es una relación. Nuestra relación con Cristo no es una relación de mucha distancia, es algo cerca, es algo íntima. Y también el libro de Juan habla del ministerio del Espíritu Santo en cada creyente. Y finalmente, el Evangelio de Marcos, que estaremos estudiando, nos presenta a Jesucristo como un siervo. Vemos aquí como un siervo, un hombre de acción. Es aquí en la vida de Cristo vemos que amor en acción. Su audiencia original fueron los romanos. Es aquí en el libro de Marcos que vemos palabras latinas traducidas en griego. ¿Por qué está usando palabras latinas? Porque eso fue el idioma de los romanos. Al leer y estudiar los evangelios nos dan una perspectiva más amplia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien amamos y servimos. Y eso es mi ánimo para usted. Lea los evangelios, todos, para ver más acerca de su Señor y Salvador. Gloria y gracia a Dios que por habernos dado los 4 evangelios donde podemos conocer más de nuestro Señor, su vida, su ministerio
aquí en la tierra. Bueno, Marcos aparece en nuestras Biblias como el segundo evangelio en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero es muy probable que Marcos fue el primer evangelio que se escribió, siendo el libro más antiguo del Nuevo Testamento. Marcos fue escrito entre los años de 55 a 60 AD. Y piensen en eso por un momento. Antes de que Marcos fuera escrito, todo lo que se sabía de Jesús era pasado ¿cómo? Oralmente. Eso, si usted tenía la oportunidad a escuchar uno de los discípulos o apóstoles a enseñar acerca de Jesús, o alguien que experimentó un milagro de Jesús, o escuchó una enseñanza de Jesús en la multitud, fue la única manera de aprender de Jesús, fue oralmente. Pero ahora, unos 30 a 35 años después de su muerte, sus seguidores tienen un documento escrito de la vida y ministerio y testimonio de Jesucristo. Es increíble. Y no pensamos en estas cosas, ¿verdad? Porque tenemos toda la palabra de Dios hoy en día. Pero podemos imaginar este día cuando finalmente tenemos un libro acerca de la vida de nuestro Señor y Salvador. De la manera que los relatos del libro de Marcos están escritos, indican que fueron escritos desde el punto de vista de un testigo que vio y vivió esos eventos directamente con Jesús. Entonces, ¿quién es la persona? Ese testigo fue Pedro. Marcos escribió este evangelio, pero es el testimonio del apóstol Pedro. Y sabemos si estudiamos el Nuevo Testamento que Marcos era amigo y compañero de Pedro, quien fue uno de los 12 discípulos de Jesús, parte del círculo íntimo de Jesús. Jesús tenía 3 hombres más cerca de él: Pedro, Juan y Santiago, en Getsemaní, orando más cerca de Jesús. Durante la transfiguración fue ellos también. Pedro fue parte de este grupo, el grupo íntimo con Jesús. Y algunos creen que Pedro guió a Marcos a fe en Jesús por la referencia en 1 de Pedro 5, versículo 13, donde Pedro llama a Marcos su hijo. Vamos a ver, 1 de Pedro 5, versículo 13. Dice: la que está en Babilonia, elegida juntamente con ustedes, los saluda, y también mi hijo Marcos. Pedro se vio a sí mismo como un padre espiritual de Marcos. Posiblemente fue la persona que guió Marcos a Cristo. Durante los días de Jesús, Marcos era muy joven. Muchos eruditas creen que cuando Jesús murió, Marcos tendría alrededor de 12 a 14 años. Entonces era muy joven. Entonces, Marcos escribió los relatos que aprendió y escuchó de Pedro, pero
se cree que en una parte Marcos relató de su propia experiencia. ¿Sabe cuál parte? Marcos 14. Marcos 14, versículos 51 y 52. Dicen: pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Es probable que ese cierto joven fue el mismo Marcos. El Evangelio de Marcos en tres secciones. Primero, la primera sección, capítulos 1 al 8. Es aquí que vemos el ministerio de Jesús como el siervo de Dios. Estos 8 capítulos nos relatan las obras que Jesús hizo alrededor del mar de Galilea. En el final del capítulo 8 tenemos una transición a la segunda sección. Y es lo que sucedió en Cesarea de Filipos. Eso es en el norte de Israel. Fue aquí en Cesarea de Filipos que Pedro declaró que Jesús es el Hijo de Dios, es el Mesías. Es aquí. Es desde este punto, en el norte de Israel, la final parte del capítulo 8, que Jesús comienza a girar su atención hacia Jerusalén. Y desde este punto hasta capítulo 10, el enfoque es en su obra como siervo para redimir a toda la humanidad. Entonces, en el final de capítulo 8, capítulo 9 y 10, vemos Jesús viajando de Cesarea de Filipos hasta Jerusalén. Y finalmente, la tercera sección es capítulos 11 al 16. Y estos capítulos registran la última semana de la vida de Jesús. Casi 40% del libro de Marcos registra la última semana de su vida. Tiene las cosas donde las historias de su ministerio en la última semana, su muerte y su gloriosa resurrección al tercer día de la muerte. Marcos es el evangelio más corto y se mueve rápidamente de evento tras evento. En el libro de Marcos vemos la palabra luego, o posiblemente su traducción dice inmediatamente. Y estas palabras son usadas más que 40 veces sobre estos capítulos. Entonces, eso es el evangelio de acción. Está moviendo rápido. Y inmediatamente después. Y luego, inmediatamente. Y eso es lo que vemos. Que nuestro Señor Jesús fue un hombre de acción. Marcos registra 18 de los milagros de Jesús, pero solo registra 4 de sus parábolas. Lleva más un enfoque en sus obras que en sus enseñanzas. Y eso es lo que vemos la diferencia entre los evangelios sinópticos. Muchas veces cuando estamos estudiando Marcos vemos un milagro o algo que Cristo está haciendo y solo dice después, y Cristo enseñó la multitud, pero no sabemos la enseñanza. Pero cuando estudiamos Mateo,
o Lucas, ¿qué vemos? La enseñanza. Entonces, eso es la importancia de todos los evangelios. Entonces, Marcos registra en detalle cómo las multitudes le respondieron a Jesús. Como sabemos cómo la multitud respondió a Jesús. Pedro vio. Y también lo que vemos en más detalle registra las emociones, gestos y actitudes de Jesús. Porque Pedro fue caminando cerca de él. Por ejemplo, vemos la compasión de Jesús en Marcos capítulo 1, versículo 41. Marcos 1, versículo 41. Dice, y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, se limpió. Hay dos cosas que vemos ahí. Es algo que Jesús quería hacer por ese hombre. Vemos su corazón teniendo misericordia para esa persona. También en capítulo 3, versículos 4 y 5, vemos el enojo y desplacer de nuestro Señor. Dicen estos versículos, capítulo 3, versículos 4 y 5. Y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido. ¿Viste las dos emociones? Enojo, pero entristecido por la dureza de sus corazones. Dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Es aquí en Marcos que vemos las emociones de nuestro Señor. Y lo que aprendemos es Cristo entiende cómo nos sentimos. Y Él se puede identificar con la humanidad, pero fuera de pecado. Él nunca pecó. Él nunca tuvo un sentimiento pecaminoso. Él es y siempre fue santo. Por algo increíble con el libro de Marcos es que podemos resumir todo el libro de Marcos en un versículo. Un versículo. ¿Cuál versículo? Marcos 10, versículo 45. Marcos 10, 45. Dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para ¿qué? Servir. Y para dar su vida en rescate por muchos. Es aquí que vemos todo el libro de Marcos. Cristo como un siervo. ¿Qué dijo? El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Vemos esto en capítulos 1 al 8. Y para dar su vida en rescate. Desde capítulo 9 hasta el final, Él está mirando ¿dónde? Hacia Jerusalén, sacrificio en la cruz. Entonces vemos en un versículo el ministerio de nuestro Señor como un siervo. Así lo veremos en el Evangelio de Marcos. Jesús es el más grande y excelente ejemplo de lo que un siervo es. Jesús dejó la perfección en el cielo. Creo que olvidamos eso. Cristo dejó perfección en el cielo. Cristo dejó su trono en el cielo. ¿Para qué?
para venir aquí, en este mundo, tomando ¿qué? La forma de un siervo. Nuestro Rey Jesús dejó su trono para venir aquí en la tierra, para tomar la forma de un siervo. ¿Para qué? Para redimir a la humanidad. Eso es Cristo. Jesús vino a este mundo por amor a los perdidos. Es obvio, por amor a la humanidad. Eso fue evidente por medio de su vida, palabras, acciones, que su verdadera motivación por todo lo que hizo y por el sacrificio de su vida en la cruz fue porque de tal manera nos amó. Por medio de nuestro estudio en Marcos, vemos a Cristo sirviendo y amando a todos a su alrededor. Eso es lo que vemos, amando a la gente. Cualquier persona, vemos Cristo amando la gente excomulgada. Vemos la gente amando a la gente rechazada por toda la sociedad. Tenemos la gente de este lado y en el mismo tiempo vemos Cristo amando que un líder de la sinagoga, Jairo. Vemos su vida involucrada en el servicio a otros. Él está involucrado en las vidas de ¿quién? Los leprosos. Imagínense, nadie puede tocar un leproso. Pero Cristo hizo. Vemos Cristo involucrado en las vidas de las viudas, recaudadores de impuestos. Uno de estos es uno de sus discípulos, Mateo. Y prostitutas. Cristo ama la gente en este mundo. Jesús se demostró un verdadero siervo. Alguien que está enfocado completamente en lo que es mejor para otros. Jesús vivió por otros y Jesús murió por otros. Eso describe la vida de Cristo. En su vida y muerte, Él sirvió a otros. Nunca se puso Él mismo primero. ¿Verdad? Nunca leamos una historia de Cristo diciendo, hey, déjame en paz por un momento. Necesito respirar. Necesito un momento para mí mismo. Nunca leamos esto. Sabemos a veces que Cristo fue cansado, pero cuando Él vio la multitud que pasó, Él fue lleno de compasión para ellos. Es like, ya, vamos a ministrar. Es un verdadero siervo. ¿Por qué? Porque Él fue lleno del amor agape. Amor sin condiciones. Es el amor de Dios. Lo que busca lo mejor y lo más alto para la otra persona. Esto es lo que vemos en la vida de Cristo. Buscando lo mejor y más alto para otros. Y vean cómo lo que la multitud dijo acerca de Jesús. En Marcos 7, versículo 37. Marcos 7, 37. Eso es como la gente está respondiendo a Jesús. Y en gran manera se maravillaban, diciendo, bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. ¿Viste la clave en este versículo? Describiendo nuestro Señor Jesús, dice, todo lo que hace, lo hace bien. Todo. Todo en griego significa ¿qué? Todo. Jesús es el ejemplo más grande
de lo que significa ser un verdadero siervo. Y Pablo escribió en Filipenses acerca de eso. Filipenses 2. Avance en Filipenses 2. Y empezamos en versículo 5. Filipenses 2, versículo 5, dice: hayan pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque no existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Eso es nuestro Señor Cristo. Cristo es nuestro ejemplo de lo que es un verdadero siervo. Entonces, mientras estudiamos su vida y ministerio y sacrificio por nosotros, debemos reflejar en nuestras vidas. La próxima semana empezamos en capítulo 1 de Marcos, estudiando nuestro Señor Jesucristo desde el punto de vista de un siervo. Pero debemos reflejar en nuestras vidas. Podemos preguntarnos a nosotros mismos, primero, ¿amamos a la gente en nuestras vidas? Piensen en estas cosas durante esta semana. ¿Amo a la gente en mi vida? Y esa es la cosa fácil de decir, sí, obviamente yo amo a la gente en mi vida. Ok. ¿Ama a la gente en su vida como Cristo? Oh. ¿Ama a la gente en su vida como Cristo? Sin condiciones. Pero no quiere lo mejor y más alto para la gente en su vida. ¿Podemos verdaderamente decir que queremos lo mejor y lo más alto para los demás? ¿O hay cosas que necesitamos cambiar? ¿O simplemente miramos por nuestro propio interés o bienestar? ¿Qué describe su vida? ¿Servicio a otros o servicio de sí mismo? Somos siervos de Cristo. Y como siervos de Cristo seguimos su ejemplo al servir a otros. Cristo es nuestro ejemplo. No un pastor, no otros en la palabra. Cristo es nuestro ejemplo. Somos seguidores de Él. Él es lo mejor ejemplo. Que nuestras vidas reflejen a nuestro Señor y Salvador en cuanto amamos y servimos a otros. Que es obvio en nuestras acciones que somos seguidores de Cristo. Amén. Señor, gracias por la oportunidad de preparar nuestros corazones y mentes para estudiar el libro de Marcos. Gracias por el momento para reflejar en nuestras vidas si somos verdaderos siervos.
que podemos decir, sí, siempre quiero lo mejor y lo más alto para otros. Sí, siempre estoy buscando el bienestar de otros. Sí, estoy dispuesto a sacrificar cualquier cosa en mi vida para ayudar a otros, porque quiero lo mejor para ellos. A servir como tú serviste aquí. Señor, ayúdanos a amar a la gente como tú lo amas. Y que es obvio, no solo en palabra, pero en acción, que somos seguidores y servidores del único verdadero Dios. Porque amamos nuestro Señor y Salvador, Cristo. Pedimos todas estas cosas en tu glorioso nombre. Amén. Bueno, quiero animar a ustedes a leer capítulo 1 de Marcos, para empezar y ver estas cosas que estudiamos hoy, porque son muy obvios desde el principio de este libro que nuestro Señor era un siervo de todos. Y este miércoles continuamos nuestro estudio en Jueces y estamos en capítulo 11 y continuamos estas historias de Israel. Pero que Dios los bendiga y espero que nada cambie durante esta semana y el próximo domingo y que podemos reunir juntos el próximo domingo.